Detente un momento, porque lo que está a punto de revelarse no es para cualquiera, es para ti, y no llegó tarde. Hay una razón por la que esta palabra te encuentra ahora, con el peso exacto de una llamada que ya venía caminando hacia tu interior. No estoy hablando desde afuera de tu historia, estoy nombrando la presión silenciosa que ya conoces en tu pecho. Tú has sentido que algo en ti fue apartado, observado, preparado en secreto, y ese sentir no nació por accidente. Tal vez no sabías cómo explicarlo, pero tu silencio ya lo venía diciendo por ti. Hoy no vienes a escuchar una idea bonita, vienes a reconocer una verdad que te persiguió con paciencia. Y cuando una verdad así vuelve a tocar la puerta, el alma deja de fingir que no oyó. Lo que parecía demora llevaba una forma escondida. Lo que parecía distancia estaba midiendo tu profundidad. Quédate conmigo, porque en este mensaje vas a ver las señales, vas a entender el patrón, vas a reconocer la imagen que sostiene tu historia y vas a oír la declaración que confirma lo que ya estaba naciendo en ti. Hay días en que te despiertas con una extraña lucidez, como si la habitación siguiera igual, pero tu corazón ya no aceptara la misma explicación de antes. Te sientas en la cama, miras el vaso de agua sobre la mesa de noche y sientes que algo dentro de ti se movió mientras todo lo demás seguía quieto. La luz de la mañana entra por la cortina, el teléfono vibra sin importancia y sin embargo tu respiración no termina de asentarse. Has pensado en gente, lugares y conversaciones que antes llenaban espacio pero ahora suenan vacíos, como una silla que ya no soporta el mismo peso. Eso no te vuelve extraño, te vuelve atento. Hay una clase de cansancio que no viene del cuerpo, sino de sostener una versión vieja de ti mismo. Y cuando eso pasa, las manos se quedan inmóviles un segundo más de lo normal, como si esperaran permiso para soltarse. Tú lo sientes en el pecho, en la garganta, en la forma en que miras una puerta cerrada sin discutir con ella. ¡Atención! Necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo, ni qué, y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando, y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10.000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta. No estás desmoronándote, estás siendo afinado. Hay momentos en que el alma empieza a decir basta, antes de que la mente tenga palabras, y esa diferencia importa porque el cuerpo percibe antes que la explicación. Tú has vivido esa distancia entre lo que te rodea y lo que ya no cabe dentro de ti. No es rechazo de la vida, es discernimiento llegando despacio. Por eso esa sensación vuelve cuando preparas café, cuando enciendes la cocina temprano, cuando el ruido de la casa todavía no despierta del todo. Ves el vapor subir, escuchas el plato tocar la mesa y notas que algo en ti ya no se alimenta con lo mismo de siempre. Puede que alguien te pregunte si todo está bien y tú respondas que sí,
porque todavía no aprendiste a traducir este tipo de silencio. Pero dentro, una pregunta insiste. ¿Por qué me pesa tanto lo que antes era normal? Esa pregunta no te acusa, te revela. Muchas veces el alma cambia de sitio antes de que la vida cambie de escenario. Te vuelves sensible a lo que antes tolerabas y esa sensibilidad es una forma de misericordia, no de fragilidad. Tal vez por eso ciertos lugares dejaron de sentirse como casa, aunque sigan siendo familiares. Tal vez por eso ciertas palabras ya no te convencen, aunque todavía suenen correctas. El viejo relato dice que deberías aguantar más, sonreír más, explicar más. El relato que está surgiendo ahora dice otra cosa. Ya no puedes volver a dormir dentro de lo que te despertó. Si escuchas esa tensión con honestidad, no vas a perderte, vas a encontrarte. Y lo que hoy parece incomodidad mañana será prueba de que no estabas inventando nada. Quédate atento, porque las señales no terminan aquí. ¿Has notado también los pequeños retrasos que te obligan a detenerte sin entender por qué? El mensaje que no llega, la llamada que se pospone, la puerta que parecía casi abierta y vuelve a cerrarse con una calma que te desespera. Sales al trabajo, cruzas la calle, miras el semáforo cambiar y algo dentro de ti aprende a esperar de otro modo. Ese otro modo duele porque te enseña a no correr detrás de cada posibilidad como si fuera la última. Sientes en los hombros el cansancio de haber empujado demasiado una puerta que no cedía. Sientes en los ojos la fatiga de quien ya contó demasiadas veces la misma historia para justificar una espera. Y aún así, hay una quietud rara escondida debajo del desgaste. No todo retraso es negación. A veces el retraso es protección. A veces, lo que no abrió a tiempo estaba salvándote de entrar con una versión de ti que todavía no estaba lista para habitar ese lugar. Eso no elimina la frustración, pero la reubica. El enemigo de tu paz te quiso hacer leer cada demora como abandono. Sin embargo, hay una lectura más honda que ya está tocando tu puerta. Lo que parece falta de respuesta puede ser preservación. Lo que parece silencio puede estar sosteniendo una respuesta más limpia, y cuando esa verdad entra, no te hace pasivo, te hace más preciso. Hay una escena que conoces bien. Tú sentado en el coche antes de bajar, con la mano sobre el volante, mirando un edificio, una oficina, una casa, una iglesia, cualquier lugar donde sentiste que ibas a ser recibido, y no lo fuiste. Afuera todo parecía normal, pero por dentro había una resistencia que nadie veía. Tu respiración se volvía corta, tu espalda se tensaba y en tu mente se formaba una frase que casi nunca dices en voz alta. Esto ya no me alimenta. Esa frase no es rebeldía, es honestidad. Cuando un espacio deja de nutrirte, seguir llamándolo destino solo prolonga la confusión. A veces lo espiritual comienza exactamente ahí, en el momento en que dejas de traicionar tu propia percepción para complacer a una expectativa ajena. Tú no estás perdiendo sensibilidad, estás recuperando verdad. Y la verdad suele llegar cansada, no ruidosa. También llega con memoria, porque recuerda lo que aceptaste por costumbre y lo que aceptaste por paz. En ese contraste, el alma aprende a distinguir entre adaptación y obediencia. No es lo mismo permanecer por miedo que permanecer por dirección. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, cambia el peso de todo. Si ignoras esa diferencia, puedes pasar meses llamando madurez a una rendición que solo te vacía. Si la recibes, empiezas a caminar con los ojos más limpios. La claridad no siempre grita, a veces apenas susurra, pero transforma por completo el aire que respiras. Tal vez por eso has sentido que ciertas conversaciones se enfrían antes de empezar. Llegas a la mesa familiar, apoyas el codo, miras el plato y percibes que la distancia no está en la distancia física, sino en la capacidad de seguir fingiendo.
Alguien habla de rutina, de horarios, de noticias, y tu interior ya no encaja en esa superficie sin peso. Tu pecho se estrecha un poco, no por tristeza pura, sino por una especie de duelo silencioso, por lo que ya no puedes sostener. Hay pérdidas que no son dramáticas, pero sí profundas. Son esas pérdidas de significado que nadie aplaude porque no se ven desde afuera. Sin embargo, el alma registra cada una. Lo que antes te mantenía ocupado, ahora te deja solo con tu verdad. Y esa soledad no siempre es castigo, a veces es un cuarto limpio donde por fin puedes escuchar. Cuando todo baja de volumen, el espíritu distingue mejor la voz que importa. Hay una invitación escondida en esa falta de ruido. No para que te aísles, sino para que dejes de negociar con la confusión. Porque una vida que está siendo reordenada no siempre se siente cómoda mientras ocurre. A veces se siente como vacío, hasta que descubres que el vacío era el espacio necesario para que volvieras a respirar. Y en medio de todo eso aparece la memoria de una frase, una de esas que nadie pronunció por ti, pero que de algún modo te acompañó. ¿Por qué estoy cambiando tanto? La escuchas cuando cierras la puerta del baño, cuando te lavas la cara en silencio, cuando apagas la pantalla y la habitación queda más sincera que antes. No estás cambiando por capricho. Estás respondiendo a una presión santa que separa lo que era hábito de lo que ahora es llamado. Eso puede ser incómodo, porque te obliga a reconocer que no todo lo conocido era vida, y no todo lo nuevo es peligro. La sabiduría no consiste en aferrarte a lo familiar, sino en discernir lo que fue dado para una estación y lo que pertenece a tu identidad más honda. Tú has vivido demasiado tiempo bajo el peso de explicarte. Has intentado hacer comprensible tu cansancio para que otros no lo llamaran debilidad. Pero aquí hay algo que no necesita aprobación ajena para ser verdadero. Tu cuerpo lo sabe, tu sueño lo sabe, tu paciencia lo sabe, incluso tus silencios lo saben. Y lo que el cielo está haciendo contigo no requiere que lo defiendas, solo que lo reconozcas. Este es el punto donde las señales dejan de ser piezas sueltas y empiezan a formar una línea. Esa línea lleva a una puerta, y esa puerta ya está más cerca de lo que parece. Escucha con calma, porque si alguna de estas señales tocó tu interior, si alguna frase te encontró en una esquina que habías dejado sin nombre, escribe en los comentarios este código: 888. No lo escribes como adorno. Lo escribes como señal de que reconociste el desbordamiento de sentido que ya estaba cruzando tu día. Tu mano al escribirlo se convierte en una confirmación pequeña pero real. No es una fórmula, es un asentimiento. Es tu manera de decir que no pasaste de largo frente a lo que se te mostró. Escribe 888 y vuelve conmigo. Porque este pequeño acto no cierra nada, apenas sella que ya no estás mirando desde fuera. Y cuando vuelvas, lo que estaba disperso empezará a tomar forma en una sola imagen. Esa imagen es la que ahora va a sostener el resto del camino. No te alejes, porque ahí comienza el lugar donde tu historia deja de parecer fragmentos. Lo que viene ahora no solo explica, también ordena. Y el orden, cuando llega a tiempo, cambia la manera en que el alma respira. Lo que ha estado ocurriendo en ti no es caos. Es una clase de aprendizaje que nació como defensa y ahora está terminando su turno. Durante mucho tiempo, aprendiste a entrar en habitaciones con el cuerpo un poco encogido, midiendo el aire antes de respirar del todo. Aprendiste a leer rostros, a anticipar tensiones, a hablar con una parte de ti siempre preparada para suavizar el impacto. Eso te protegió una vez. Eso también te cansó. La costumbre de reducirte para que el entorno no reaccionara se volvió tan automática que a veces confundiste prudencia con identidad. Pero hay un momento
en que la protección deja de ser abrigo y empieza a ser jaula. Y tú estás rozando ese umbral. Lo sientes en la espalda cuando te sientas recto y ya no quieres encogerte para caber. Lo sientes en la voz cuando te escuchas callar por costumbre y notas que el silencio ya no es paz, sino retraso. El patrón fue útil en una estación, pero no puede gobernar la siguiente. Hay una diferencia entre sobrevivir y permanecer vivo de verdad. Lo que hoy te incomoda no es que hayas cambiado de carácter, es que tu vieja forma de sobrevivir ya no te resulta suficiente. Y cuando eso pasa, el corazón pide otra arquitectura. No puedes seguir viviendo dentro de la misma defensa y esperar una vida más amplia. La puerta del interior empieza a reclamar aire. Ese patrón también te enseñó a explicarte demasiado. A menudo sentiste que debías justificar tu cansancio, tu distancia, tu necesidad de quietud, como si la simple verdad no fuera bastante. Te volvías prolijo donde solo necesitabas ser claro. Te volvías amable donde necesitabas ser firme. Te volvías disponible donde tu alma pedía reserva. Eso no era mentira deliberada, era adaptación. Pero adaptación no siempre es destino. Hay una hora en que la explicación constante deja de ser humildad y se vuelve agotamiento. Lo notas cuando escribes un mensaje y lo borras 3 veces, cuando ensayas una respuesta para no incomodar, cuando te descubres midiendo cada palabra como si tu derecho a existir dependiera de no molestar. Ese modo de vida consume la energía que deberías usar para habitar tu llamado, y aún así no se rompe de golpe. Se desgasta con elegancia, casi sin que nadie lo note. Por eso aquí la verdad llega con compasión y con filo. No te estás volviendo menos sensible, te estás volviendo menos disponible para lo que te vacía. No estás perdiendo amabilidad, estás dejando de sacrificarte para comprar una calma falsa. La nueva etapa no exige rudeza, exige verdad. La verdad, cuando es recibida, no endurece el alma, le devuelve columna. A veces, el patrón se nota más en lo que no haces que en lo que haces. Postergas una llamada importante, dejas una carpeta cerrada sobre el escritorio, aplazas una respuesta que ya sabías que debías dar. No porque seas irresponsable, sino porque una parte de ti aprendió a no avanzar hasta sentir permiso. Ese permiso quizás nunca llegó, y por eso tu vida empezó a quedarse esperando junto a una puerta interna que nadie abrió desde afuera. Hay una tragedia silenciosa en confundir paciencia con inmovilidad. El cuerpo lo delata, el cuello tenso, el estómago apretado, el sueño interrumpido por una alerta que no descansa. Y sin embargo, la misma tensión que te agotó también te enseñó a discernir. El precio de permanecer dentro del patrón es alto. Te vuelve experto en aguantar, pero pobre en habitar. Te vuelve competente en resistir, pero torpe en recibir. No fue creado para ser tu casa permanente, fue una medida de supervivencia. Lo que ahora se está revelando es que la supervivencia no era el techo, apenas el piso. Si sigues llamando techo a lo que fue piso, nunca mirarás el espacio real que te espera arriba. El llamado de esta hora no es a retroceder, sino a enderezarte. Y cuando te enderezas, notas que el aire cambia. Parece una escena pequeña, pero no lo es. Tú, de pie en el baño, frente al espejo, con el agua todavía fría en las manos, mirándote sin prisa por primera vez en mucho tiempo. La imagen te obliga a reconocer cuánto de tu postura era una costumbre de ocultamiento. Los hombros caídos, la mandíbula tensa, la mirada lista para bajar antes de tiempo. Esa escena vale más que muchas palabras, porque el cuerpo cuenta la verdad antes que la boca. No hay condena en eso. Hay una misericordia extraña, la misericordia de ver con claridad donde empezó a cerrarse la habitación interior. El antiguo relato decía que debías hacerte pequeño para merecer paz. El relato que nace ahora dice que tu paz no depende de tu disminución, sino de tu alineación. Y alinearte a veces da miedo,
porque ya no puedes esconderte detrás de lo que otros esperaban. Sin embargo, una vida alineada deja de negociar con el desgaste. Lo que pierdes en complacencia, lo ganas en verdad. Lo que pierdes en actuación, lo recuperas en presencia. Y esa presencia, aunque al principio tiemble, es más fuerte que la costumbre de desaparecer. Hay una figura que empieza a dibujarse sobre todo esto. Una imagen única que explica lo que tus palabras todavía no alcanzan. Piensa en un pozo cubierto durante demasiado tiempo. No seco, no perdido, solo cubierto. La tierra encima parecía olvido, pero debajo seguía el agua, guardando profundidad, esperando la hora correcta. Así han tratado tu historia muchos de los que miraron desde fuera, vieron la superficie y decidieron que ahí terminaba todo. No entendieron la cubierta, no entendieron la preservación, no entendieron que hay profundidades que se protegen mejor cuando no se exponen a la prisa. El pozo no se ofendió por el polvo, simplemente siguió guardando lo que llevaba dentro. Y tú también has sido así en más de una temporada. Te cubrieron con expectativas ajenas, con silencios, con demoras, con la impresión de que nadie miraba hacia el fondo. Pero el fondo seguía ahí, la humedad seguía ahí, la capacidad de dar vida seguía ahí. Este es el corazón de lo que estás viviendo. No era ausencia, era cobertura. No era secuencia rota, era resguardo. La imagen no necesita exageración para ser fuerte, porque la verdad del pozo cubierto ya habla sola. Lo que parecía enterrado estaba siendo guardado para una mano que supiera volver sin violentar la tierra. Y esa mano, el lenguaje espiritual, es también paciencia. Nada en esta historia fue desperdiciado. El pozo cubierto te ayuda a entender por qué ciertas estaciones te dejaron un gusto de espera, incluso cuando en apariencia todo estaba detenido. Caminabas por la calle, mirabas las fachadas, veías a la gente entrar y salir, y sentías que algo en tu vida estaba bajo tierra sin haber muerto. Eso duele porque la superficie del mundo celebra lo inmediato, pero la profundidad trabaja en otro ritmo. La costumbre humana quiere llamar vacío a lo que no ve. Sin embargo, el pozo conoce otra ley. Conoce la ley de la reserva. Conoce la ley del tiempo que madura sin aplausos. Conoce la ley de la mano que debe volver con cuidado, no con violencia. Tal vez por eso has sentido una resistencia nueva cada vez que intentaban apresurarte. Tu interior se cerró no por capricho, sino por fidelidad a una protección que aún no terminaba. Y ahora el polvo no está siendo negado, está siendo removido. Sientes ese movimiento como un cambio de peso en el pecho, como una respiración que por fin encuentra espacio. Hay quien ve solo una cubierta, pero tú estás empezando a reconocer la profundidad que estaba debajo. Eso cambia todo. Porque lo que se cubrió con sabiduría no se descubre con ansiedad. Se descubre con manos tranquilas y con hambre limpia. La prisa rompe pozos, la paciencia los vuelve a nombrar. Por eso esta hora te pide que dejes de hablar de ti como si tu historia se hubiera quedado sin agua. Hay un cansancio que nace de repetir el mismo diagnóstico equivocado sobre tu vida. Te miras y dices: ya no soy lo que era, con tono de pérdida, cuando tal vez la frase más exacta sería: ya no puedo seguir siendo lo que me cubría. Ese ajuste parece pequeño, pero reorganiza el corazón. Porque no se trata de perder identidad, sino de dejar caer la capa que la estaba ocultando. La calle, el cuarto, la mesa, la silla de plástico donde te sientas al final del día, todo puede volverse testigo de esa transición si te atreves a no discutir más con lo que ya sabes. El alma no siempre quiere una explicación nueva. A veces solo quiere permiso para dejar de fingir. Y ahí es donde el pozo empieza a hablar. No habla con estruendo, habla con profundidad. Su voz
Se parece a una certeza que no necesita convencer a nadie. Ese tipo de certeza no compite, pero sostiene. No presiona, pero permanece. Y cuando permanece, prepara el terreno para el siguiente gesto. Lo que estaba cubierto no solo será recordado, será reconocido. Eso es distinto. Reconocer es la forma más limpia de volver. Hay algo en el fondo de tu historia que se parece a una puerta interior que permaneció cerrada no por castigo, sino por custodia. Imagina un patio silencioso, una entrada sellada, un espacio donde el polvo no borró la forma, porque la forma estaba destinada a abrirse más tarde. Tú has caminado alrededor de ese borde más veces de las que recuerdas. En cada vuelta, pensabas que quizás era el límite definitivo, y sin embargo, algo en ti seguía sintiendo que el perímetro tenía sentido. Esa sensación no era obsesión, era memoria. El umbral no se equivoca cuando insiste. Sabe que fue marcado para el paso correcto, no para la invasión. Por eso el cansancio que sientes al dar vueltas no es solo desgaste, también es señal de que ya conoces demasiado bien la forma de lo que esperas ser abierto. Tu pecho lo sabe cuando mira una oportunidad y ya no quiere correr. Tus manos lo saben cuando dejan de temblar por aprobación. Tus pies lo saben cuando se detienen frente a una entrada que antes te intimidaba. Ese patio simboliza el lugar de tu vida que no podía entregarse antes de tiempo. Había protección en el cierre, había pedagogía en el borde, había una verdad esperando madurar. Y ahora la madurez se vuelve visible porque el corazón ya no idealiza la prisa. Lo que parecía un límite era un resguardo con intención. Lo que parecía repetición era preparación de la llave. El mismo lugar que te frustró es el lugar que ahora empieza a hablarte de regreso. Si este borde, esta puerta, este pozo cubierto ha resonado en ti, escribe en los comentarios esta frase: estoy despierto. No la escribes como emoción pasajera, la escribes como reconocimiento de que ya no quieres seguir dormido dentro de tu propia espera. Esa declaración es breve, pero lleva el peso de una identidad que vuelve a levantar la cabeza. Es tu forma de admitir que la cubierta ya no manda sobre la profundidad. Escribe: estoy despierto, y vuelve conmigo. Porque lo que viene no es otra vuelta al mismo lugar, sino el momento en que la puerta empieza a responder. No necesitas apurarte para validar lo que ya estás viendo. Lo importante es no retroceder a la vieja costumbre de minimizar lo que el alma acaba de reconocer. Cuando vuelvas, vamos a caminar dentro del umbral, no alrededor de él. Y ahí se revelará por qué la espera no fue pérdida, sino guarda. Lo que sigue te pedirá quietud, porque el pozo no se abre con ruido, sino con verdad. Quédate cerca, porque el movimiento real está por comenzar. Y cuando comience, ya no podrás llamar pequeño a lo que eras. Hay un momento en que la mano vuelve al borde de la cubierta, y ya no la toca con ansiedad, sino con respeto. Eso es lo que está aprendiendo tu espíritu. Te acercas con menos espectáculo y más atención. Caminas por la mañana con la taza entre las manos, miras la ventana empañada, y en vez de exigir respuestas, comienzas a notar la textura del silencio. Ese cambio es sagrado, aunque parezca mínimo. La ansiedad quiere arrancar resultados. La obediencia aprende a escuchar primero. La diferencia se siente en el cuerpo. Menos presión en el pecho, menos prisa en los dedos, menos necesidad de resolver lo que todavía está madurando. Hay una calma nueva que no es indiferencia, sino madurez. No niega la urgencia humana, pero ya no le entrega el volante. Y en ese cambio hay una clase de regreso que no se anuncia con trompetas, se anuncia con la capacidad de sostener lo que antes te desbordaba. El pozo cubierto no necesita ser violentado. Necesita ser honrado. Honrarlo es dejar de tratar tu profundidad como si fuera una falla.
Honrarlo es mirar tu historia y decir que la reserva también fue una forma de amor. Eso te devuelve al lugar donde la espera no te humilla. La espera te educa. Cuando reconoces eso, dejas de pensar que cada silencio es una sentencia. En realidad, algunos silencios son incubación. El que abre la mañana, el que cubre una mesa vacía, el que acompaña un trayecto de regreso. Todos esos silencios contienen algo, si tú no los llenas enseguida con ruido. Hay una disciplina suave en no correr a tapar el espacio, poner la taza sobre el mueble, respirar antes de responder, mirar el techo unos segundos más. Todo eso enseña al alma a no huir de sí misma. El agua del pozo no se perdió por esperar, se conservó, y el mismo principio está operando en ti. Por eso tu interior se revela cuando intentan empujarte antes de hora. No es que no quieras moverte, es que ya aprendiste el costo de moverte sin profundidad. El costo es quedarte con apariencia de avance y corazón agotado. El costo es parecer disponible por fuera mientras por dentro te vas apagando. Ese ya no es tu camino. Ahora la vida te está devolviendo la dignidad de un paso medido. Un paso medido no es un paso menor. Es un paso que no traiciona su peso, y un paso así prepara mejor que 100 impulsos dispersos. El pozo, cuando se honra, recuerda a todos que el agua profunda nunca necesitó gritar para existir. Y en ese respeto nace otra imagen dentro de la misma imagen. No solo el pozo, sino la mano que quita la última capa de tierra con cuidado para no derramar lo que guardó durante tanto tiempo. Tú has esperado mucho ese gesto. Tal vez lo esperaste en una conversación que nunca llegó. Tal vez lo esperaste en una aprobación que se demoró demasiado. Tal vez lo esperaste en una puerta que todos miraron, excepto tú. Ahora el gesto empieza a ocurrir desde adentro. No como fantasía, sino como percepción. Algo en ti ya está removiendo la capa superior de la resignación. Algo en ti ya dejó de llamar normal a lo que era apenas supervivencia. Algo en ti entiende que seguir cubierto por temor es distinto de ser cubierto por sabiduría. Y esa diferencia marca el punto exacto donde el alma cambia de estación. La vieja estación te enseñó a resistir. La nueva te enseña a recibir. Resistir era necesario. Recibir es más difícil, porque recibir exige confiar en que el agua sigue viva aunque no la vieras. Por eso esta transición se siente tan seria. No estás entrando en un entretenimiento espiritual. Estás siendo devuelto a una profundidad que no se negocia con superficialidad. Y lo que empieza con una mano cuidadosa, termina con una vida más entera. Hay días en que el cambio se nota en el olor del cuarto, en la manera en que abres la cortina, en la forma en que tu silencio ya no pesa igual. Eso también forma parte del regreso. El cuarto que antes parecía estrecho empieza a darte la medida correcta de aire. La silla donde te sentabas encorvado ahora recibe una espalda menos rendida. La mesa deja de ser solo lugar de espera y vuelve a ser lugar de encuentro contigo mismo. Todo eso parece doméstico, y lo es. Justamente por eso importa. Lo espiritual no siempre baja como relámpago. A veces se instala como orden suave en los detalles. Tú ya no miras tu día igual. Ya no interpretas cada demora como derrota. Ya no llamas vacío a lo que está siendo preparado. Y ese cambio de lectura te salva de maldecir la misma casa que está aprendiendo a sostenerte de nuevo. No estás condenado a la lectura antigua. Puedes recibir una lectura más verdadera. Puedes dejar que la cubierta se transforme en umbral. Puedes dejar que el pozo se vuelva fuente otra vez, no por magia, sino por respuesta. La respuesta madura no siempre es rápida, pero siempre es más ¡Atención! Necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo, ni qué,
y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando, y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10.000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta.